Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la tercera entrega de los temas más importantes a tratar para competencias ciudadanas en la prueba Saber Pro. Uno de ellos es el proceso de paz y el posconflicto que este generó. Sin embargo, vamos a dar un pequeño contexto de por qué tenemos o por qué tuvimos un conflicto armado, por qué a pesar de haber firmado un conflicto armado seguimos en él, y a mirar los puntos más importantes de este posconflicto. Entonces, en primer lugar, tengamos un contexto mundial. Todo parte de la segunda mitad del siglo XX para acá. ¿Por qué razón? Se acaba la Segunda Guerra Mundial, pero más importante que ella es el inicio de algo trascendental y es el inicio de la Guerra Fría. La Guerra Fría, por primera vez en la historia de la humanidad, divide el mundo en dos partes. O estoy con los socialistas, comunistas soviéticos, o estoy con los capitalistas norteamericanos. No tengo una opción C. Ahora bien, en el 48, 3 años después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, se declaran los derechos humanos. Ya veíamos anteriormente las tres generaciones, entonces ya en el 48 se declaran las tres generaciones o se establecen si las tres generaciones de derechos humanos, ya siéndolos universales, ya incluyendo a todas las personas del mundo. Si nos quedamos en las versiones de la Revolución Francesa, pues acogíamos al hombre blanco, al hombre no mujer blanco, ¿vale? Pero ya en el 48, después de los vejámenes más grandes de la Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial, se declara mediante la ONU los derechos humanos. Esto es fundamental porque va a generar, los derechos humanos van a generar muchas luchas a nivel mundial, incluido Colombia, para poder adherirnos a ellas. Ya vamos a ver qué tiene que ver eso con nosotros. En el 50 podemos decir que empieza como tal ya la Guerra Fría porque se enfrentan ideológicamente comunismo y capitalismo, no directamente soviéticos con norteamericanos, sino la Corea del Norte con la Corea del Sur, que hasta el momento todavía está en un estado de stand-by. En el 59 tenemos la Revolución Cubana y es importante para nosotros porque como el mundo está partido en dos, la mitad que le correspondía a los Estados Unidos era América Latina. Sin embargo, Cuba de alguna forma se libera del poderío estadounidense y la Unión Soviética en ese momento aprovecha y le ofrece sus servicios para que se haga para que se haga a su lado, ¿cierto? Entonces, pues esto generó que los Estados Unidos, después de la Revolución Cubana, en toda Latinoamérica impusiera regímenes totalitarios, autoritarios, dictatoriales. Colombia no fue la excepción a ello. Entonces, gracias o en parte de la Revolución Cubana, se generaron muchísimas dictaduras, muchísimos procesos antidemocráticos en toda América Latina, pues debido, y por supuesto Colombia, incluida ahí, debido a los Estados Unidos. En el 61 hablamos ya de la construcción del muro de Berlín, oficialmente hablamos de un mundo oriental, un mundo occidental. En el 62 tenemos la crisis de los misiles en Cuba que acentúa la dificultad que había entre cualquier pensamiento alternativo en Latinoamérica frente al capitalismo. Es decir, si yo en Colombia, en cualquier parte de Latinoamérica, pues no estaba tan de acuerdo con el capitalismo norteamericano, con las políticas norteamericanas, con la ideología norteamericana de los Estados Unidos, pues después del 62 me volví casi que un objetivo militar, me perseguían. ¿De acuerdo? A pesar que teníamos unos derechos humanos que me permitían libertad de expresión, libertad de opinión, libertad incluso religiosa, ya no las tenía tan así porque Estados Unidos temía que se diera otra revolución de la misma naturaleza que en Cuba en otra parte de Latinoamérica. Entonces la represión fue muy grande. El hombre llegó a la luna, una muestra de la carrera en todos los ámbitos de la Guerra Fría entre soviéticos y norteamericanos. En el 89 cae el muro de Berlín y esto ya da a entender la caída de la Unión Soviética, que en efecto sucede en el 91. Ahora bien, piensen ustedes, en el 91 nosotros nos cambiamos de constitución, no es gratis.
La disolución de la Unión Soviética fue el 25 de diciembre del 91 y nosotros hicimos nuestro cambio constitucional en junio del 91. Ya se venía generando antes, pero gracias a la disolución de la Unión Soviética tuvo mayor peso, tuvo mayor trascendencia el cambio constitucional. Si no se hubiera acabado la Unión Soviética, si existiera todavía y viviéramos aún en la Guerra Fría, fácilmente no tendríamos la Constitución del 91. Es gracias a esa caída. Entonces, lo que yo les decía, gracias a lo que pasa en un lado, repercute en otro. Ya lo vamos a ver por qué. ¿Qué pasa en Colombia? En el 48, mientras se firmaba la Declaración de los Derechos Humanos, aquí matan a Gaitán y hablamos de Gaitán, de la muerte de Gaitán, porque esto marca el antes y el después de la historia de Colombia desde que somos un país independiente, desde 1819. Parte de la historia en dos. Y básicamente las guerras que teníamos antes, que eran bipartidistas entre conservadores y liberales, se acaban y ahora comenzamos a ver otros procesos de exclusión, ¿cierto? De la oligarquía versus la clase trabajadora en Colombia. Matan a Gaitán, tenemos 5 años de violencia muy cruda, la violencia más grande que ha tenido el país en toda su historia, hasta que en el 53 se da el famoso golpe de estado de Gustavo Rojas Pinilla, que pues tan dictadura no fue, pero pues la podemos catalogar como tal. El tipo no llegó por las armas al poder, sino mediante la aprobación de los partidos tradicionales, porque no podían contener la violencia. Es decir, en 5 años ni liberales ni conservadores lograron darle la paz a Colombia, por tanto decidieron darle las riendas por un año nada más a Jorge Eliezer Gaitán, que era en ese momento el comandante del ejército. El señor del 53 al 54 pues cumple el año que le dan para calmar al país, lo calma, él crea procesos de paz, y aquí en algo muy importante, un proceso de paz con guerrillas liberales, pilas con esto, guerrillas liberales. Las guerrillas liberales no son las mismas guerrillas de izquierda a las que estamos acostumbrados, ¿cierto? De los años 60 para acá, no, son guerrillas liberales. ¿Qué es una guerrilla? Una guerrilla es un grupo rebelde con intención política cuyo objetivo es tumbar un gobierno y montar otro, o cambiar incluso la noción del Estado, ¿de acuerdo? Sea cual sea su naturaleza. El rebelde siempre es un rebelde. En este caso era una guerrilla liberal, desde las ideologías del Partido Liberal de la época. El tipo logra hacer la paz con ellos. Y parte del proceso de paz fue darle tierras a estos campesinos. Entonces ya nos damos cuenta que el problema de Colombia y de la guerra que hemos tenido es la tenencia de la tierra. Muy poquitos tienen mucha tierra y la gran mayoría no tiene nada de tierra. Entonces este señor logró en parte darle tierra a estos rebeldes, se desmovilizaron, entregaron las armas. En teoría vivimos en paz. Entonces en el 54 el señor le fue muy bien. También que una Asamblea Nacional Constituyente lo decide como un presidente de 4 años. Es decir, le dicen, váyase de una vez hasta el 57 y cumple un periodo tradicional, normal, de 4 años. Pues el tipo no se puso bravo, sencillamente aceptó. Y pues en ese periodo de tiempo el tipo hizo muchísimas obras, es recordadísimo por traer la televisión, por darle el voto a la mujer, por crear el SENA, por crear el aeropuerto El Dorado, por hacer avenidas muy importantes en Bogotá como la avenida 26, la calle 26, grandes avenidas entre municipios. Entonces el tipo hizo muchas obras, él era un ingeniero, le fue muy bien. Sin embargo, en materia de derechos humanos, pues el tipo no le fue muy bien. Cometió algunos atropellos, cerró periódicos, asesinatos a estudiantes en la Nacional. Esto llevó a que la gente pues no quisiera un dictador como el que se tenían en Uruguay, en Argentina con Perón, en Brasil. No se quería repetir el modelo. Entonces pues liberales y conservadores se unen y llaman a un plebiscito. Ya vimos ahorita en el anterior video, vimos que era un plebiscito, ¿no? Es una forma de preguntar al pueblo algo que se quería ya oficializar. En este caso se le preguntó a la gente, ¿usted quiere que continuemos con la dictadura de Rojas Pinilla o iniciamos un proceso de gobierno alternado,
un periodo presidencial liberal, un periodo conservador, uno liberal, uno conservador por 16 años. Entonces la gente votaba por uno y otro, pues por el 90 y pico por ciento, 97, algo, 9%, un porcentaje altísimo, gana el Frente Nacional. Entonces el Frente Nacional es un proceso en el cual liberales y conservadores se turnan el poder. Digamos que pasamos de una dictadura militar a una dictadura política. ¿Por qué razón dictadura política? Porque pues ya no se permite que una opción C participe. En ese contexto, años 58, años finales de 50, inicios de los 60, estamos hablando también que en Cuba los cubanos realizaron su proceso de revolución y Estados Unidos recrudece sus políticas en Latinoamérica. Entonces, hablamos que la orden, por lo menos aquí en Colombia, era que quien fuera el presidente, liberal o conservador, tenía que exterminar cualquier brote de disidencia. Que si era disidencia liberal, disidencia izquierda, no importaba. Había que eliminarlo. En el año 62, el presidente Guillermo León Valencia llega al poder y en el año 63, haciendo uso o haciendo caso de lo que dijo Estados Unidos, pues se va tras un grupo que 10 años atrás se había desmovilizado. Recuerden ustedes que Rojas Pinilla le dio tierras a unos exguerrilleros liberales por allá en el sur del Tolima y esa gente vivía en paz. Pues este señor dijo, hay que eliminarlos. Entonces se fue hasta allá, le mandó el ejército, esa gente pues vivía del campo, ya llevaban 10 años, y intentan acabarlos. Dentro de ellos aparece un tal Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, que se convierte en un grupo de autodefensa campesina llamada las FARC. ¿De acuerdo? Estas personas no tenían ideología política, sencillamente se estaban defendiendo de un Estado que los quería exterminar. Bien, sin embargo, pues comienza este grupo a pensar por qué razón nos exterminan, por qué razón no podemos pensar una opción diferente a ser liberal o conservador, y se adhieren a este grupo guerrillero, se adhieren pensadores, muchachos de universidades que habían leído a Marx, que hablaban del modelo soviético y pues se metieron a las guerrillas. De los años 60, 70 hablamos de surgimiento de guerrillas como el ELN, el EPL, y aparece en los 70 el M-19, porque pasó algo muy interesante y es que el último periodo del Frente Nacional, que le correspondía a conservadores, pues la gente no quería tan cerrada la cosa entre liberal y conservador y se permitió un tercer actor. En este caso se lanza a la candidatura el antiguo dictador Gustavo Rojas Pinilla, esta vez ya como civil, lo iba a hacer de forma democrática, parece que iba ganando, sin embargo pues dicen que no, los chismes dicen que sencillamente perdió las elecciones y, o bueno, que le robaron las elecciones, parece que hubo un conteo poco transparente de votos y terminó ganando otro candidato que fue Misael Pastrana Borrero, papá del también presidente Andrés Pastrana en los años 90. Esto generó una rebelión grande en las ciudades, sobre todo en Bogotá. Se temió otro Bogotazo como el del 48 cuando la muerte de Gaitán y aparece el M-19. Entonces el M-19 es otro tipo de guerrilla, es una guerrilla no rural sino urbana. Y esta guerrilla no quería tumbar al gobierno. De hecho, el concepto de guerrilla aquí no es como tan claro porque ellos no querían tumbar al gobierno en el Estado. Ellos solo querían cambiar la Constitución. Una Constitución que permitiera mayor participación, derechos, ¿cierto? Y entonces ellos en el 70 comienzan a ganar mucho protagonismo, se roban la espada Bolívar por allá en la Quinta Bolívar, se tomaban carros de empresas que repartían lácteos, ¿cierto? Que comercializaban lácteos y se los robaban y terminaban por allá en los barrios más humildes de cada ciudad. No lo hacían al estilo Robin Hood o con el fin de Robin Hood, sino para llamar la atención de los medios de comunicación, y cada vez que los entrevistaban decían queremos cambio constitucional. Y ya. En el 85 sucede la toma del Palacio de Justicia, lo que desdibuja el papel del M-19, que hasta el momento tenía una altísima popularidad en la población colombiana. Sin embargo, logran en los años 80, finales de los 80, crear un proceso de paz con el Estado colombiano, se desmovilizan, el M-19 deja de ser un grupo rebelde y se convierte en un grupo político, y uno de ellos, Antonio Navarro Wolf, que fue militante del M-19, junto con un conservador, Álvaro Gómez Hurtado, junto con un liberal, Horacio Serpa,
construyen la constitución del 91, que es la que tenemos actualmente. Es una constitución progresista, liberal, que permite todos los derechos. Entonces, en parte, el M-19 ayudó bastante a eso, teniendo en cuenta también que nuestro actual presidente fue militante del M-19, o sea que el tipo tiene ideas de esa naturaleza, no ideas de guerrilla rural, como las FARC, como el ELN, que ellos quieren es tumbar al Estado y montar otro tipo de Estado como sucedió en Cuba. No, el M-19 no quería eso. Sería solo generar golpes mediáticos para llamar la atención y presionar al Estado para el cambio constitucional que finalmente se dio en el 91. Entonces, aspectos de la negociación. Bueno, tenemos todo esto, tenemos el proceso, el problema del conflicto armado en Colombia, que se unen grupos paramilitares. Acuérdense que el paramilitar dice paralelo a lo militar, es decir, el paramilitar es apoyado es decir, es financiado, es apoyado logísticamente por el ejército y por la policía, por el Estado. Entonces es como el grupo militar del Estado, si se quiere así, que hace el trabajo sucio, matando gente, haciendo cosas ilegales, pero patrocinado por el Estado. Y por supuesto, exterminando guerrilla. Entonces, el grupo paramilitar para nada quiere tumbar al Estado, de hecho le conviene que exista un Estado como el que teníamos, como el que tenemos incluso, y lo defiende a sangre y fuego, pasando por encima de todos los derechos humanos, y la guerrilla sí quiere tumbar al Estado. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hablar de los aspectos de la negociación ya en el 2012 entre guerrilla de las FARC y Estado colombiano. Lo primero, un desarrollo rural. Lo más importante, que la gente, que los más pobres tengan acceso a la tierra. Somos un país agrícola, que no producimos comida. El 46% de la población aproximadamente en Colombia come solo 2 veces diarias, en un país donde tenemos todas las tierras para producir comida. ¿Qué está pasando? Que hay una alta concentración de tierra en muy pocas manos y estas personas no la cultivan para comida, la cultivan para o generan cultivos de mucho dinero como palma de aceite, como árboles teca se llaman, que su madera es carísima, pero pues de eso no se come, para la minería en vez de utilizarse para la comida. Actualmente el presidente Petro está todavía peleando con estos grandes terratenientes que les vendan 3 millones de tierra para que se cumpla el desarrollo rural del proceso de paz. El proceso de paz está anclado ahí todavía, está perdido, no se le ha permitido todavía el desarrollo rural. Y es lo más importante, miren, este es el punto número 1. Que se permita mayor participación política y que la oposición sea respetada en Colombia. Que se termine el conflicto, de hecho se terminó en el 2016 con la firma, o por lo menos en teoría, en el papel. Que se abandone toda forma de cultivos ilícitos y narcotráfico. Por esa razón el presidente Petro busca constantemente acercarse a estos grupos porque él se adhiere al proceso de paz. El proceso de paz dice, tiene que dialogar para que los demás grupos armados comiencen a soltar las tierras con las cuales cultivan narcotráfico, cultivan droga o plantas para la droga. Pues es un negocio muy grande, es difícil que se sienten a hablar así. Y lo más importante, que se defiendan los derechos de las víctimas. Bien. Se genera además una ley de víctimas y tiene unos aspectos. El primero es la restitución. Entonces, ¿qué es la restitución? Devolver a las personas vulneradas lo que tenían antes de perderlo todo en el conflicto. Entonces, por ejemplo, si sacamos a unas personas de sus casas, de sus tierras, porque se metió la guerrilla, porque se metió el ejército, porque se metió la policía, porque se metió el grupo paramilitar, porque todos cometieron delitos contra la población civil, pues ya, listo, sacó la guerra, tome, esa casa era suya. Estamos en ese proceso. Rehabilitación, dice acá, medidas brindadas a la persona en situación de víctima que facilitan hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho victimizante y que pueden ser. Entonces, por ejemplo, si la persona sufrió una herida, si quedó con daño psicológico, daño social, si perdió dinero por causa de la guerra, de alguna forma se le compensa. Satisfacción. La idea es que con este punto las personas, las víctimas, tengan conocimiento, ¿cierto? Y acceso a la verdad de lo que sucedió. Muchas personas no saben qué pasó con sus familiares.
si están muertos, si están vivos, cómo murieron, dónde están. Entonces, pues, por eso tenemos la JEP que constantemente está llamando a los actores de la guerra para preguntarles, venga, ¿qué pasó? Indemnización o compensación. Entonces, si por alguna forma no se puede restituir o resarcir el daño directamente porque la casa se acabó, pues se destruyó la casa, el pueblo se acabó, qué sé yo, por lo menos a esa persona se le da, tome, le doy tantos millones de pesos, tanto dinero, un carro, le doy un negocio para que usted por lo menos con eso pueda seguir adelante su vida. Y lo más importante, garantizar que no se repetirá toda la tragedia humanitaria que contrajo el conflicto armado en Colombia. Entonces vamos a dejar hasta acá y continuamos entonces con el siguiente video, que es fundamental para entender qué pasa al otro lado del mundo, desde Colombia y hacia Colombia. Muchas gracias.